Bien, continuamos ahora con el trabajo denominado Fake News, el impacto de la desinformación, a cargo del alumno Claudio Marín Jiménez, tutorizado por Joaquín Gómez. Claudio, cuando tú quieras, ya sabes que tienes 20 minutos para la exposición y después 10 minutos donde se te harán preguntas. Perfecto. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Claudio Marín del Instituto de los Salvares de Cieza y con la venia del tribunal me dispongo a defender mi proyecto de investigación titulado Fake News, el impacto de la desinformación, tutorado por Joaquín Gómez Bastida. Comenzaremos por la justificación. Las fake news han supuesto un gran cambio en la sociedad, sobre todo en la edad contemporánea. En áreas como la política han tenido un gran impacto, tanto económico como social. Además, el alcance de las noticias falsas se ha potenciado debido a las nuevas tecnologías y a las redes sociales, lo que hace más fácil y rápida su difusión a todas las partes del mundo. Por otra parte, el interés de esta investigación se fundamenta principalmente en la inseguridad que genera el no conocer al 100% si una noticia es verídica o falsa. Pues la contaminación de fake news en ámbitos que conllevan la recopilación de información es cada vez mayor y la falta de un pensamiento crítico no ayuda en absoluto a un cambio que es estrictamente necesario. Es por eso que este proyecto acomete investigar cómo podemos medir el alcance de fake news o bulos que circulan por los medios de comunicación y redes sociales, para lo cual se han propuesto una serie de objetivos. En primer lugar, el objetivo general de esta investigación es estudiar la repercusión de una fake news o noticia falsa. Además, para centrarnos en temas más concretos, se han propuesto 3 objetivos específicos. Como primer objetivo específico, encontramos analizar las características de un bulo con el fin de averiguar cuánto tiempo perdura en la red y durante cuánto tiempo este tiene algún tipo de impacto. Como segundo objetivo específico, encontramos estudiar la dimensión de la difusión de noticias falsas, tanto lectores como usuarios de redes sociales. Y finalmente, como objetivo específico número 3, encontramos realizar una clasificación propia de los tipos de bulos que se pueden encontrar en redes sociales y medios de comunicación. Ahora se expondrán los conceptos empleados en el marco teórico. Según Sala 2019, los inicios de las fake news se remontan a las denuncias de Sócrates hacia los sofistas de la Hélade que iban vendiendo sus libros y contando mentiras, pasando por las falsificaciones de las bulas papales en la Edad Media hasta llegar en la edad contemporánea. Fue entonces cuando exactamente en 1835 se publicó la primera fake news en el periódico neoyorquino The Sun. La noticia falsa trataba de seres que habitaban la luna y junto con una caída de los precios de los periódicos llamadas penny press y la llegada de nuevos medios de transporte más veloces que los caballos como barcos de vapor o tren, se propició la difusión de esta noticia falsa bajo la apariencia de una noticia verdadera. Más tarde, en 2017, el concepto de fake news fue adquiriendo relevancia. Finalmente, el diccionario Collins la nombró palabra del año tras su uso habitual en las elecciones de 2016 en las que se enfrentaron Donald Trump y Hillary Clinton, la cual fue acusada de falsificar votos virtuales y haberlo confesado a través de una serie de correos electrónicos que más tarde se demostró su falsedad. Por otro lado, cuando hablamos de infodemia, no es abundancia de información, que puede ser verídica o falsa. Según Rothkopf, en 2003 se definió a la infodemia como un grupo de hechos que mezclan temor, especulación y mentira. Además, González Rivera y Álvarez Alatorre, 2020, afirman que la era digital ha propiciado el aumento de más noticias y notificaciones, lo que ha llevado a una mayor infodemia. Es por ello que el 15 de febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud hizo oficial en una rueda de prensa que no solo estamos luchando únicamente contra una pandemia, estamos luchando contra una infodemia. También declararon que han estado trabajando con distintas redes sociales y buscadores como Facebook, Google, Twitter, TikTok o YouTube, entre otras, para frenar la infodemia que sufrimos hoy en día. A continuación pasaremos a la metodología donde se expondrán los procesos realizados durante este proyecto.
Para esta investigación se ha empleado una metodología de alcance exploratorio, al ser las fake news un tema poco estudiado. Y además se ha aplicado un enfoque mixto, el cual emplea instrumentos de toma de datos que recogen información tanto de manera cualitativa como de manera cuantitativa. Referente a las fases de la investigación, se ha dividido en 4 fases. Una primera fase, la fase preparatoria, en la que se diseñó el proyecto de investigación desde octubre de 2019 hasta abril de 2020, una fase de trabajo de campo desde abril de 2020 hasta enero de 2021, donde se estuvieron aplicando los instrumentos de toma de datos, una fase analítica desde diciembre de 2020 hasta febrero de 2021, en la que se estuvieron los instrumentos anteriormente aplicados y extrayendo unas conclusiones. Y una fase final desde enero de 2021 hasta febrero de 2021, en la que se elaboró el documento final. Para obtener datos y cumplir con los objetivos planteados al principio, se han empleado 3 instrumentos. En primer lugar, las entrevistas a profesionales. En segundo lugar, los registros de datos y finalmente la encuesta. Para el primer instrumento, entrevistas a profesionales, se realizaron 3 videoconferencias con el primer experto, Gaspar Branle, que es doctor en Sociología en la Universidad de Murcia, el 7 de abril de 2020. Como segundo experto encontramos a Andrés Jiménez Marquelar, periodista del grupo Maldita.es, el 21 de abril de 2020. Y como tercer experto encontramos a Manuel Buitrago Bernal, que es redactor jefe en el periódico La Verdad de Murcia, el 28 de octubre de 2020. En todas las sesiones se han seguido los mismos pasos. En primer lugar, se realizaba un contacto inicial con el entrevistado a través de correo electrónico o redes sociales. En segundo lugar, con cita previa mediante medios como Google Meet o Zoom. Y durante esta sesión se realizaba una toma de apuntes mediante un documento Word o de manera escrita. Y finalmente, tras la finalización de la sesión, se revisaba la grabación y se confeccionaban los resultados de manera eficiente. En cuanto al segundo instrumento, registros de datos, se estuvieron recogiendo noticias falsas desde octubre de 2020 hasta enero de 2021. Todas estas noticias se recogieron en una tabla de Excel y se categorizaron de la siguiente manera. En primer lugar, se realizó una clasificación según el título de la noticia, su descripción y su fecha de verificación. En segundo lugar, se realizó una clasificación tipológica y una clasificación del contenido de multimedia adjunto de la noticia. En tercer lugar, se realizó una clasificación propia según el motivo de difusión de la noticia. Y finalmente, se recogieron las interacciones de cada noticia falsa y se aplicó una fórmula sobre el índice de viralidad de definición propia, que se muestra aquí abajo, en la que X es el índice de viralidad que intentamos averiguar, alfa es el número de interacciones por cada noticia, V es la velocidad a la que se ha difundido la noticia, partida del tiempo que la noticia ha perdurado en la red sin ser verificada. Como tercer instrumento de toma de datos encontramos la encuesta. Para esta se ha seguido el siguiente proceso. En primer lugar, se realizó un pretest en un grupo reducido de 17 personas. Cabe destacar que tanto las personas que realizaron el pretest como las que realizaron la encuesta final posteriormente son todas mayores de 16 años. Finalmente, tras este pretest, se realizaron un cambio en el formato de la encuesta, la cual se dividió en 3 secciones, compuestas por 30 preguntas. Una primera sección sobre la información personal de los usuarios, otra sobre los hábitos de estos en redes sociales y una última sobre sus preferencias a la hora de compartir noticias falsas. Finalmente, se comenzó a difundir la noticia a través de diferentes redes sociales, como Telegram, Instagram, WhatsApp, etc. Y finalmente, el 8 de enero de 2021 se propuso el cierre de respuestas tras superar las 200. Y finalmente, tras un filtrado de estas, se obtuvieron 206. Ahora pasaremos a los resultados. Para comenzar, conforme a los resultados del instrumento 1, entrevistas a profesionales, los expertos 1, Gaspar Branle, y 2, Andrés Jiménez, consideran que la fiabilidad de los medios ha decaído, sobre todo debido a la pandemia. Mientras que el experto 3 considera que la fiabilidad de los medios se ha mantenido. Además, los 3 expertos coinciden en que existe una verdadera falta de pensamiento crítico en la sociedad,
lo que nos hace más vulnerables y susceptibles a las fake news. También coincidieron en que se están desarrollando equipos interdisciplinares encargados de la filtración y categorización de noticias a gran escala. Además, mientras que el experto 1 considera que Twitter es la red social por la que más noticias falsas se difunden, el experto 2 considera que esta red social es WhatsApp. Y por último, los expertos 1 y 2 afirman que en trabajos que conlleven la recopilación de información, las fake news influirán de manera desmesurada, por lo tanto tendrán una gran repercusión. En cuanto al segundo instrumento, registros de datos, se observa que las fake news tratan temas de política, se encuentran punteras en esta clasificación. Además, otros temas como salud y tecnología también son bastante destacables. Por último, como de negocio o sociedad muestran un 9% y un 8% en los porcentajes respectivamente. Por otro lado, aquí se muestran los cálculos realizados sobre las dos noticias analizadas a partir del índice de viralidad. En primer lugar, esta noticia, la noticia 1, muestra un fraude electoral que supuestamente se realizó en las elecciones de Estados Unidos de 2020, en la que supuestamente, como se observa, el índice de viralidad es bastante bajo. En cambio, la segunda noticia sobre una niña de 13 años que murió en Portugal debido a una parada cardiorrespiratoria asociada al uso de la mascarilla, muestra que el índice de viralidad es mucho más alto, aunque realmente esta niña murió debido a un fallo cardíaco y no debido al uso de mascarilla. Por lo que se refiere al tercer instrumento, la encuesta, se observa en esta gráfica que las personas solo contrastan información antes de reenviarla en escasas ocasiones, aunque por otro lado el porcentaje más alto detrás de este indica que las personas sí contrastan la información. Aún así, el porcentaje, el 14,4%, sigue sin contrastar la información y por otro lado el 17,8% no comparte notificaciones. En relación al siguiente gráfico, la inmensa mayoría de los encuestados es consciente de lo mucho o bastante que puede llegar a influir una noticia, haciendo que su juicio se nuble y realice ciertos actos que de costumbre no realizaría. Por otro lado, un 5% de los encuestados considera que una noticia puede influirnos algo o poco. Después, a partir de este gráfico, se puede apreciar que los encuestados suelen fijarse más en el contenido o en el título de la noticia falsa antes que en el medio que la publica o en la fiabilidad de la fuente. Por lo que de esta manera, que la noticia sea falsa o verídica no tiene relevancia alguna. Y en último lugar, en este diagrama podemos apreciar cómo la mayor parte de los usuarios de redes sociales que han realizado la encuesta consideran que en todas las ocasiones se debería realizar un pensamiento crítico de lo que leemos o escuchamos. Además, tan solo un 17% de los encuestados considera que este análisis crítico se debería realizar. Y ahora pasamos a las conclusiones derivadas de los resultados anteriores. En primer lugar, referente al objetivo específico 1, analizar las características de un bulo con el fin de averiguar cuánto tiempo perdura en la red y durante cuánto tiempo éste tiene algún tipo de impacto, se establece que la noticia verificada sigue difundiéndose por redes sociales hasta una semana después de haber sido contrastada. Es entonces cuando ésta comienza a perder influencia hasta una semana después, cuando la pierde totalmente. Referente al objetivo específico 2, estudiar la dimensión de la difusión de noticias falsas en lectores y usuarios de redes sociales, se concluye que los usuarios deciden no pagar por información veraz a pesar de conocer el precio de esta. Por otro lado, la inmensa mayoría de los encuestados consideran que se debería realizar un análisis crítico de las noticias que se leen y escuchan. Y finalmente, se concluye que los encuestados no siempre contrastan la información antes de reenviarla, lo que promueve la difusión de noticias falsas aún más. Además, referente al objetivo específico número 3, realizar una clasificación propia de los distintos tipos de fake news que se pueden encontrar en redes sociales y medios de comunicación. En la siguiente tabla se muestra la categorización realizada.
en la que podemos observar cómo generar alarma social y generar desinformación de manera intencionada son los principales motivos por los que se difunden fake news, acompañadas de influir en la conducta con 8 de las 27 noticias analizadas. Y finalmente, respecto al objetivo general de esta investigación, estudiar la repercusión de una fake news o noticia falsa. Las fake news tienen en la sociedad un impacto negativo y generan dudas en noticias verídicas, lo que está provocando una desconfianza desmesurada en los medios de comunicación y tanto en redes sociales. Y finalmente, pasamos a fortalezas, limitaciones y futuros trabajos. Y cabe destacar que nada es perfecto y es por eso que este proyecto plantea ciertas líneas de futuro y mejoras. Por ejemplo, a partir de la clasificación propia de los bulos, se debería ampliar y profundizar en ella de tal manera que se aumentasen las categorías o motivos de difusión. También se propone aumentar la muestra de noticias falsas con el fin de obtener resultados más concretos y mejorar la herramienta de Google Chrome empleada, CrowdTangle, para recoger las interacciones de las noticias en el mayor número de redes sociales posible. Además, difundir la encuesta a más personas de otros países y sociedades podría ofrecer resultados más variados y conocer los diferentes tipos de juicios según el lugar de procedencia. Y también se propone la idea de la creación de un programa que permita realizar un análisis más profundo sobre las noticias falsas. Pero debido a la carencia de conocimientos informáticos de este proyecto, no es realizar. Este programa constaría de un código informático que permitiese analizar miles de noticias al mismo tiempo y de ellas averiguar su medio de procedencia, su tipología, su motivo de difusión, la fuente de la noticia, la fiabilidad de dicha fuente y algunas otras características. Finalmente, en cuanto a las referencias bibliográficas de este proyecto, estas son las citas de algunos artículos científicos. Y por último, me gustaría agradecer a mi tutor de proyecto, Joaquín Gómez, por haberme ayudado durante todo el trabajo, a Pedro Peinado por habernos guiado por el camino de la investigación y a mis familiares y amigos por haberme aconsejado de la mejor manera posible. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición del tribunal. Muy bien, Claudio, fenomenal, estupendo. Le damos la palabra a tu tutor, a Joaquín Gómez. Muchas gracias, Isabel. Felicitar en primer lugar también a Claudio por este magnífico trabajo. Claudio, no en el resumen que ha leído el tribunal, sino en su trabajo, en bruto, iniciaba el trabajo con una cita de Mark Twain, en la que decía: es más fácil engañar a la gente que convencerla de que realmente han sido engañados. Esta frase premonitoria viene a resumir bastante bien muchas de las conclusiones que Claudio ha obtenido en su trabajo. No cabe duda que la falta de pensamiento crítico, de la que él tanto habla, hace que esa infodemia, y el año pasado precisamente, durante los meses de abril, que él y yo tanto tiempo estuvimos en contacto y compartimos tantísimas noticias falsas, nos dimos cuenta que estaba generando, como bien después hablaban el experto Gaspar Bradley y Andrés Jiménez, de la situación difícil de los medios de comunicación, de la falta de credibilidad en los mismos. Este trabajo tiene unas perspectivas de futuro bastante grandes. De hecho, habéis visto que Claudio ha presentado una última diapositiva en la que hablaba precisamente de ello. Nos hemos encontrado que nuestras inquietudes eran muchísimas y que veíamos que las necesidades de conocimiento técnico para poder hacer un análisis más profundo, pues eran limitadas. Entonces, yo creo que si hubiéramos dispuesto de una formación en técnicas de contraste de datos, análisis de datos, big data y demás, hubiéramos encontrado conclusiones quizá todavía más sorprendentes. Sorprendente es que una noticia, a pesar de haber sido contrastada, sigue todavía compartiéndose hasta varios días después de que una web haya denunciado esa noticia como noticia falsa. De hecho,
el índice de viralidad, que era uno de los objetivos que nosotros planteábamos, que yo le proponía a Claudio, era hacer un análisis más profundo del índice de viralidad de una noticia para poder sacar conclusiones y comparaciones que fuesen más concluyentes al respecto. Pero siempre nos fuimos topando de que es muy difícil encontrar los 3 parámetros de cada una de las noticias que se iban analizando. Por eso insistir otra vez en las limitaciones técnicas que ha supuesto para nosotros este trabajo y que creo que pues son un guante que arrojamos a futuros trabajos o incluso a aquellos alumnos que se puedan formar en este tipo de técnicas y, sobre todo, y que quizás sea lo más importante, a fomentar el espíritu crítico. Que si hubiera un espíritu crítico mayor, pues muchas de las noticias que corren por las redes sociales no correrían tanto. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, Claudio, la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo tu trabajo. Además, creo que es súper actual, es muy importante. Estamos en un mundo con mucha información, esa infodemia que tú hablabas, y al mismo tiempo desinformados, ¿eh? Es una contradicción muy grande. Y a mí me gustaría preguntarte si has detectado o has visto algún sector de la población que sea más influenciable por esas noticias falsas. Bueno, muchas gracias por tu pregunta y la verdad es que referente al sector de la población que puede influenciarse por las fake news y noticias falsas que nos encontramos en redes sociales, la verdad es que no hay un sector de la población realmente establecido en el que las noticias falsas afecten más, pero dependiendo de los resultados y de los datos que se han obtenido en este proyecto, la verdad es que al mirarlos podemos observar como la mayoría de los jóvenes menores de 18 años suelen tender un poco más a no realizar un análisis crítico y no pensar realmente en la fiabilidad del medio que promueve la noticia, sino fijarse más en el título o en el contenido de esta, lo que hace que realmente no nos estemos fijando si esta noticia es realmente verídica o falsa y tan solo las apariencias llamativos nos hagan leer esa noticia y nosotros mismos creérnosla. Y hay ciertas ocasiones que realmente nosotros, creyéndonos la propia noticia, porque nos beneficia a nosotros o nos beneficia nuestro pensamiento y está acorde con nuestra manera de pensar, quizás somos más susceptibles en esas ocasiones. Pero realmente no hay un sector de la población, como ya te digo, que es más susceptible a creerse noticias falsas, etcétera. Muy bien, gracias, Claudio. Paso la palabra a Manuel. Hola, Claudio. Hola. Hola, ¿me oyes bien, no? Perfectamente. Sí, nada, pues mira, yo la verdad es que en este mundo que se necesita un espíritu crítico digamos, para analizar bien la información, me gustaría saber, o me gustaría tu opinión personal sobre cómo podríamos, ¿no? ¿Cómo podríamos a los jóvenes inculcarles ese espíritu crítico ante una sociedad con tanta tecnología y con tanta desinformación? Gracias. Bueno, pues Manuel, yo considero que realmente a los niños de hoy en día la verdad es que suelen ser personas que están bastante conectadas con con los nuevos dispositivos que poco a poco están saliendo. Y realmente ellos leen noticias que no saben si son realmente falsas. Y yo creo que a esta juventud inculcarle unos valores desde bien pequeños, mientras que van creciendo, ellos mismos vayan leyendo y vayan considerando cuáles de estas noticias son falsas y cuáles no. Realmente creo que deberían realizar para ello mucha lectura y deberían contrastar la información en diferentes medios. Yo creo que uno de los principales medios para ello es el fact-checking, que consta de contrastar la información de diferentes medios y poner una puesta en común de la información que todos los medios comparten y esa realmente es la información verídica al 100%.
Yo creo que eso sería una de las opciones. Y otra sería, como ya te digo, el debunking, que es ciertas opiniones de periódicos o de medios que son bastante o que tienden a una idea política o a un pensamiento que no es racional, evitarlos. Muchas gracias, Claudio. Paso la palabra a Pedro para que formules si quiere una pregunta. Gracias, Isabel. Voy a hacer una consideración previa. Me gustaría dar la enhorabuena ya a Isabel, la ha dado por nosotros, pero creo que explícitamente se la quiero dar a Joaquín por esa capacidad de ampliar el trabajo de su tutorado con un tema y que va a mi pregunta y que, como decía ayer, Joaquín, casi te exijo que el año que viene sigamos con esta línea de trabajo del índice de viralidad, que me parece que en este contexto y en esta realidad me parece súper interesante para nuestro bachillerato de investigación explorar campos de ese tipo. Llevamos 2 trabajos que nos muestran que el juego puede crear adicciones y que la información puede crear desinformación. Entonces, estamos en un contexto preocupante. En ese contexto, Claudio, yo me gustaría preguntarte respecto al índice de viralidad, que solo he visto 2 noticias analizadas con el índice de viralidad. Como instrumento de investigación, eso a todas luces es insuficiente, ¿no? Entonces, estoy convencido de que hay una explicación detrás de esta, porque soy consciente de que ha habido búsqueda y que ha habido selección detrás. Me gustaría saber qué hay detrás de esta única selección de dos noticias falsas. Bueno, Pedro, gracias por tu consideración. Se ha empleado una herramienta Claudio, de Google. ¿Pero no te alegras por mi pregunta? Me alegro mucho por tu pregunta, Pedro. Gracias. Y sí, la verdad es que ha habido un problema en este caso y es que la herramienta empleada de Google Chrome, CrowdAngle, tan solo ha podido analizar 2 de las 27 noticias analizadas de manera manual. La verdad es que fue bastante decepcionante el encontrarme con que esta herramienta tan solo analizaba en 3 redes sociales que eran Facebook, Twitter e Instagram. Y en muchas de las ocasiones en las que se intentó analizar por Instagram o por Facebook, la verdad es que la herramienta no funcionaba. Y tan solo se pudieron analizar realmente bien 2 de las noticias, porque para aplicar la fórmula del índice de viralidad es necesario muchos parámetros, entre ellos el tiempo en el que la noticia ha ido en diferentes cuentas de redes sociales y justo hacer una media de todas esas horas y con segundos y milisegundos y de esa media calcular dónde ha sido el momento en el que más interacciones esa noticia ha tenido y para ello se necesitan muchos datos y esta noticia tan solo nos ha permitido analizar estas 2 noticias porque la verdad es que es bastante novedosa, aunque realmente por eso se plantean para futuros proyectos realizar un programa que te permita realizar este análisis en muchas más redes sociales y de manera más profunda. De ahí el interés, cuando hemos hablado tantas veces de la validez y la confiabilidad de un instrumento, lo bonito de vuestro trabajo es que empieza un camino donde se puede explorar la validez y confiabilidad del índice de viralidad y que con métodos propios en un futuro, Joaquín, podamos tener trabajos donde el trabajo de Claudio sea referente y referencia. Así que de verdad mi enhorabuena y mi admiración a los dos y me alegra mucho de tu presentación. Muchas gracias. Yo me alegro que tú te alegres de mi presentación. Gracias por tu palabra, Pedro. Bien, Claudio. ¿Quieres añadir algo más? ¿Quieres aportar algo? No, yo creo que ya lo he dicho todo. Vale, pues nada, reitero la enhorabuena, ha estado fenomenal. Muchas gracias. A ti.